Pueden abrir sus Biblias en el libro, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3. Desde el versículo 7 en adelante vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante, donde quedamos la última vez. En la última ocasión, el pastor Iván estuvo con nosotros y nos animó a considerar a Cristo, a este Cristo que era superior a Moisés. Continuamos ahora la misma línea de pensamiento a partir del versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por permitirnos esta bendición de ir paso a paso avanzando en nuestra meditación de la epístola a los Hebreos. Que no sea solamente un ejercicio intelectual de ir avanzando de forma académica hasta terminar, sino que espero en el Señor de que en cada mensaje que podamos dar, tanto de Hebreos como de Filipenses, nuestros corazones puedan ir siendo transformados por la palabra de nuestro Dios. Es mi deseo en esta mañana. A manera de introducción, quería traer a sus mentes algo sumamente habitual, sumamente diario. Probablemente muchos de ustedes tienen hijos, quienes no lo tengan también creo que lo han visto. Pero esta situación es muy frecuente. El hijo quiere hacer algo que es peligroso y uno como padre que lo ama lo advierte y le dice, hijo, no hagas eso porque si lo haces te va a ocurrir tal y cual cosa. Estoy dando una ilustración bastante amplia para que usted pueda imaginarse en experiencia propia tal vez, o lo que ha vivido con sus hijos, sobrinos, etcétera, esta tremenda realidad. Y uno es capaz de poder divisar el peligro, advertirle, darle una amonestación y una advertencia para que este niño no cometa una cierta acción que lo va a llevar sí o sí a una consecuencia nefasta. Sin embargo, como el corazón del niño no es regenerado, es de continuo también inclinado a la desobediencia, a la rebeldía, termina siendo, ¿cierto?, lo que estaba prohibido. Y ya lo escuchamos de vuelta después llorando porque se cayó como le dijimos que se iba a caer, o se quemó como le dijimos que se iba a quemar, y viene llorando con las consecuencias. Hermano, esto tan habitual, tan cotidiano en nuestras vidas, y que producto de lo habitual a veces lo vemos como tan normal y tan de poca importancia, hermanos, tiene aplicaciones que pueden ser o muy banales o advertencias que son de vida o de muerte. La advertencia que el autor de Hebreos nos va a hacer esta mañana es de esta última categoría. Es una advertencia de vida o de muerte. No es simplemente la advertencia que el papá le hace al hijo diciendo no pises ahí porque te puedes resbalar y caer,
sino que la advertencia que el autor hace es de muchísima más importancia, puesto que quienes no obedecieron, dice el texto, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Es por lo tanto una cuestión de vida o de muerte. Esta es la segunda advertencia que el autor de la Epístola a los Hebreos se detiene en su discurso para impartir a sus lectores y por extensión a nosotros en la mañana de hoy. El sermón de esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Advertencia solemne contra la incredulidad. Y el primero de los puntos, el autor nos lleva a un ejemplo digno de evitar. Permítame meditar en este primer punto. El texto nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. El autor nos está llevando a un ejemplo histórico de Israel, un ejemplo digno de evitar. Y lo está usando como una ilustración para advertirnos acerca de un peligro que es un peligro mortal. Amados hermanos, el texto comienza diciéndonos por lo cual. Naturalmente, como usted ya sabrá, eso nos conecta con el texto anterior, con los versículos que anteceden, pero no solo conecta con el pensamiento anterior, hermanos, sino que es su necesaria aplicación. Dada la realidad anterior, por lo tanto, viene esta advertencia, este llamado solemne, esta amonestación. Si pudiera resumir, no hago justicia al sermón entero, pero si pudiera resumir en una breve frase qué es lo que el autor ha dicho en los versículos anteriores y que el pastor Iván nos explicó en el sermón pasado, podríamos decir que el llamado anterior fue a consideren a Cristo, el nuevo y mejor apóstol y sumo sacerdote que en calidad de hijo es superior al siervo Moisés sobre su casa, la cual casa, dice el texto, somos nosotros. Pero, en este último versículo encontramos un pero, no literal, encontramos una condición. Hay una condicionante en el texto final, en el versículo 6 del capítulo 3. Dice, la cual casa somos nosotros, si es que retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, es decir, hay una perseverancia que se demanda de nosotros. Por eso el texto de esta mañana comienza por lo cual, como dice el Espíritu. Esta segunda frase, hermanos, igual es tremendamente profunda, lo que Dios nos está diciendo, lo que el Espíritu está diciendo en esta mañana. Yo no soy profeta, pero si leo la Escritura, puedo sin temor a equivocarme decir, así dice el Espíritu, porque está escrito aquí en la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu. Ahora, note, por favor, note la conjugación del verbo decir. No está en un pretérito imperfecto, así decía el Espíritu. Tampoco está en un pretérito perfecto simple, así dijo en el pasado el Espíritu. Tampoco está en condicional, así diría tal vez el Espíritu. Está en un presente y un presente continuo. Esto es importante. Esto no es un detalle teológico, no es algo minucioso, sin importancia. Esto es trascendental. Así está diciendo, así dice el Espíritu. Hermanos, y el hecho al que el autor de Hebreos nos está transportando en el tiempo es nada más y nada menos que hace 3.500 años. Sí, lo escuchó bien. 3.500 años, redondeando, obviamente. 3.500 años. Eso fue lo que ocurrió en el hecho inicial, en el éxodo de Israel, cuando estuvieron en el desierto y tentaron al Señor. Eso ocurrió hace 3.500 años atrás. 500 años después, David, escribiendo el Salmo 95, en el verso 7, dice, citando este evento de hace 500 años, desde su tiempo hacia atrás, dice, si hoy oyereis su voz. ¿Pero por qué dice hoy? Si el hecho ocurrió hace 500 años. Sin embargo, el Espíritu Santo que hablaba a los israelitas, habla también por David y en un hoy continuo.
Resulta que pasan 1000 años más, desde David hasta el autor de Hebreos, y el autor de Hebreos escribe, dice actualmente, hoy, dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz. Hermanos, pasan 2000 años más. Hoy, en la mañana del 29 de noviembre del año 2020, dirigiéndose a ustedes, el Espíritu Santo dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hace 3500 años el Espíritu Santo habló. 500 años después el Espíritu Santo habló como hoy. 1000 años después, por medio del autor de Hebreos, el Espíritu Santo dice, así dice el Espíritu Santo hoy, si hoy oyereis su voz. Hoy día, 29 de noviembre del año 2020, nuevamente el Espíritu Santo habla hoy. Hoy está hablando, no es un hecho del pasado, sino un presente continuo. Hermanos, el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué nos está diciendo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y nos preguntamos a nosotros mismos para poder extraer la riqueza del texto y poder poner correcta atención a lo que el Espíritu nos está diciendo esta mañana por medio de su palabra. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 3500 años atrás que dio lugar a este mensaje tan importante y tan actual del cual el texto dice, así dice el Espíritu Santo hoy? ¿Qué fue lo que ocurrió? La respuesta está desde el versículo 7 en adelante y es un extracto del Salmo 95. Dice así, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo que ocurrió, hermanos, fue que el corazón endurecido de Israel tuvo la osadía de constantemente estar dudando y tentando a Dios mismo. Nadie que conozca el poder de Dios podría atreverse a eso. Sin embargo, los israelitas, duros de cerviz, tentaron al Señor. Las frases duros de cerviz y duro de corazón son sinónimos. Una cerviz dura es una cerviz elevada, que no agacha la cabeza, está ahí duro, terco. Sin embargo, la cerviz blanda es una cerviz que se agacha ante la palabra de Dios. Lo que vemos en Israel era una dura cerviz, un duro corazón que nunca creyeron a Dios, siempre escucharon su voz, pero nunca lo creyeron, nunca lo obedecieron y llegaron al punto de acusar a Dios de genocida, de sacarlos al desierto para matarlos y de tentar a Dios. ¿Cuándo ocurrió eso? Este hecho que estoy narrando, este hecho ilustrativo del cual hace uso el autor de la epístola a los Hebreos. Usted que ha leído la Biblia, que ha leído el Pentateuco, que ha participado del estudio bíblico panorámico, que ya pasamos el Pentateuco, ahí en su casa haga memoria, ¿cuál es el hecho puntual del que se está hablando en esta ocasión? ¿Cuál es la ocasión? La respuesta es que las ocasiones son múltiples. La pregunta más bien es ¿cuándo no ocurrió esto? Ocurría todo el tiempo. Los 40 años de peregrinación en el desierto, los 40 años Israel fue duro de corazón, duro de cerviz y constantemente, vez tras vez, estaban tentando a Dios, dudando de la bondad de Dios, dudando del poder de Dios. Permítame citarle solamente 3 ejemplos de esto, de los muchos que se pueden citar. Permítame citarle solo 3, los más sobresalientes, los más escandalosos. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Israel acababa de pasar el Mar Rojo. Acababa de ver cómo las aguas se dividieron, había pasado en seco, vio con sus ojos cómo las aguas se volvieron sobre sus enemigos y los destruyeron.
Habían visto cómo del cielo descendía maná para alimentarlos. Habían visto todas estas maravillas. Ellos vieron las aguas del Nilo convertirse en sangre, vieron la plaga de ranas, de piojos, de úlceras, vieron la lluvia de fuego y azufre que afectó a Israel, pero a ellos no. Vieron la plaga de oscuridad que afectó a todo Egipto, pero en tierra de Gosén, donde ellos vivían, había luz. Vieron la muerte de los primogénitos de Egipto y de toda bestia, pero ninguno de sus primogénitos murió. Vieron todas estas maravillas, vieron la columna de nube que iba delante de ellos de día, vieron la columna de fuego que estaba con ellos de noche, vieron todas estas maravillas, y cuando se encuentran sin agua en el desierto, pierden toda su fe y acusan a Dios de ser un genocida que los sacó al desierto solamente para matarlos y aniquilarlos en masa. Y tentaron a Dios. ¿Dónde está Dios? Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante de este pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros o no? Qué tremendo, hermanos, lo que ocurrió. Y si este hubiese sido solamente una ocasión, sería una historia triste solamente. Sin embargo, vaya conmigo a Números capítulo 20. Y esto es por citarle solo uno más de los muchos ejemplos. Números capítulo 20. Este problema del agua ocurrió en el año 1, cuando salieron de Egipto, en el Éxodo. Note lo que ocurre en el año 40, en el mes primero del último año. Nuevamente el mismo problema. Llegaron los hijos de Israel con toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No en lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma tu vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. No debía golpear la peña, debía hablar a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó
en ellos. Nuevamente el mismo problema, la misma murmuración, y esta vez Moisés y Aarón también cayeron en la incredulidad. Por último, permítame citarle el último texto, también en el libro de Números, en el capítulo 13. Usted recordará que Moisés envió 2 espías a la tierra prometida para que estudiaran la tierra, la analizaran, vieran cómo eran las naciones. Envió estos espías y el informe de estos espías fue la gota que derramó el vaso. Números capítulo 13, versículo 26. Y anduvieron los espías y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, que era grande. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero, el pueblo que habita en ella es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalec habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vaya al versículo 22 y note la respuesta de Jehová. Todos los que vieron mi gloria, dice el Señor, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Estas 3 historias, hermanos, son historias terribles, solo por nombrar algunas, no tenemos tiempo para hablar de todas. Pese a haber visto todas las maravillas y haberlas experimentado en carne propia, siempre dudaron de la palabra, siempre dudaron de la promesa. Oyeron la voz de Dios en el monte mismo que Jehová hablaba. Oyeron la voz fiel y verdadera de Dios, pero endurecieron sus corazones para no creer. Hermanos, esto es importante. De aquí tenemos que sacar algunas aplicaciones, que la verdad son muchísimas. Permítame citar solo algunas. Lo que Dios pide de nosotros no son ojos curiosos y novedosos que deseen ver milagros. Israel vio todos los milagros que usted y yo no vamos a ver en nuestra vida. Las 10 plagas de Egipto, la nube de día, la columna de fuego de noche, el cruce del Mar Rojo, el maná del cielo, que salió muchas veces agua de la peña, que Dios les envió codornices, etcétera, etcétera. Ellos vieron y experimentaron muchísimos milagros. Lo que Dios pide de nosotros no son ojos curiosos y novedosos que deseen ver milagros en nuestros días. Lo que Dios pide de nosotros es un corazón blando, que al escuchar hoy la voz de Dios, le crea a Dios y le obedezca a Dios. Por eso, para el avance del reino no son necesarias las noches de milagros, que muchas veces se publicitan, o las cruzadas de poder, o ven por tu milagro, paga cierta cantidad de dinero, obviamente, y ven por tu milagro. No es eso lo que Dios pide de nosotros. No son ojos curiosos para ver milagros, sino un corazón
blando, que escuche la voz de Dios y la obedezca, le crea a Dios. Lo que sí es necesario, hermanos, es que haya hombres de Dios, heraldos fieles, que prediquen la palabra fielmente delante de Dios y de parte de Dios. Eso es lo que necesitamos, no cruzadas de poder, no noches de milagros, porque pese a todos los milagros que Israel vio, su corazón permaneció duro. Hermanos, el autor de los Hebreos se hace de estas terribles historias y como buen predicador las usa como una ilustración eficaz para conducirnos a la advertencia que nos quiere dar. A la segunda advertencia que podemos encontrar en la epístola a los Hebreos. A su vez, esto nos lleva a nosotros mismos, a nuestro segundo punto del sermón de esta mañana. Hemos visto un ejemplo digno de evitar. Ahora vamos a nuestro segundo punto, la advertencia solemne propiamente tal. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. He aquí la advertencia solemne. El autor toma este ejemplo terrible de esta generación entera y perversa, más de 600.000 hombres de guerra que perecieron todos en el desierto, sus cuerpos quedaron en el desierto porque escucharon la voz de Dios, mas no le creyeron. Toma esta ilustración y ahora la aplica a nosotros diciéndonos, mirad. Y mirad aquí no significa, miren su Biblia en la cita que le acabo de dar. Mirar tampoco simplemente significa percibir con el sentido, ¿cierto?, de la visión. Aquí mirar es equivalente a tener cuidado, a prestar atención cuidadosa. Si se fija bien, no es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento. Y está en un presente imperativo, es decir, exige un cumplimiento continuo. No basta con hacerlo una sola vez. Ah, no, si yo una vez ya miré, cumplí. No. Es un mandamiento en presente imperativo. Es como si lo tradujésemos, presten continuamente atención. Cada día presten atención. No dejen, no cesen de prestar cuidadosa atención. ¿Qué debemos mirar con tanta preocupación? ¿A qué nos está enfocando el autor nuestra mirada? ¿Qué es lo que tenemos que poner tanto cuidado? El texto nos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La frase corazón malo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento como frase, las 2 veces en el libro del profeta Jeremías, y en ambas ocasiones está estrechamente relacionado con la incredulidad. Corazón malo e incredulidad son prácticamente sinónimos, van juntos, van de la mano. El uno se conduce al otro. Y es precisamente lo que ocurre en el texto que estamos estudiando el día de hoy, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Note además, hermanos, si lee bien esta frase, por favor, léala bien, note que el mandamiento no es para los líderes de la congregación. Él nos dice que los pastores miren que en las ovejas no hay un corazón malo de incredulidad, lo cual es correcto, deben hacerlo. Pero el texto está dirigido a la congregación entera de los hebreos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mirad, todos ustedes presten atención a esto. ¿A qué cosa? A que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hermanos, es el deber, y aquí otra aplicación más, es el deber de cada miembro velar por el bienestar y salud, tanto espiritual como física, de aquellos que son sus hermanos. No son extraños a los cuales podemos ignorar, ni siquiera son enemigos a los cuales podríamos desearles mal, cosa que la Biblia prohíbe, debemos desearle incluso bien a nuestros enemigos, mayormente a nuestros hermanos. Si la Biblia nos manda a procurar el bien del enemigo,
mayormente a nuestros hermanos. Es el deber de cada miembro velar por el bienestar, la salud espiritual y física de aquellos que son sus hermanos, a quienes ama como Cristo lo ama a Él. Si somos consecuentes con ese amor y con la idea correcta de hermandad, de que somos una familia en Cristo, entonces estaremos preocupados por el bienestar físico y también espiritual de nuestros hermanos. El llamado puntual en esta mañana por parte del autor de Hebreos es a preocuparnos de la salud espiritual de nuestros hermanos, a mirar, a velar, a tener cuidado, a prestar atención de que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso el versículo siguiente, el versículo 13, siguiendo el mismo sentido, nos dice: antes exhortaos los unos a los otros. La palabra exhortado literalmente significa llamar al lado. Es como cuando tú vas viendo que alguien va corriendo mal una carrera o caminando mal o transitando mal y tú lo paras, lo llamas al lado y le dices: corrige esto, haz esto otro, haz este cambio. Es como el entrenador prácticamente, ¿cierto? Que al que está corriendo le dice: mejora en esto, mejora la velocidad aquí, toma la curva de tal manera, etcétera, etcétera. Es un llamado al lado para exhortarlo, no para reprenderlo, sino que en este contexto es para animarlo. Implica una acción amorosa y alentadora. Este acto cristiano, hermanos, este acto cristiano de alentarnos, de animarnos, de exhortarnos, no debe ser ocasional. Tristemente, en nuestras vidas, si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a notar de que probablemente hemos hecho esto en algunas ocasiones, pero no es habitual. Somos tan individualistas, hermanos. Somos tan individualistas. Cada uno se mete en lo suyo, porque si llamo a este hermano y le doy una sugerencia, tal vez se va a enojar. Bueno, son riesgos que hay que correr. Dios nos dé la gracia y la sabiduría para animar de buena manera, de buena forma, para, como dice el apóstol Pablo, restaurar con espíritu de mansedumbre cuando así corresponda. Pero es un deber nuestro, no es una sugerencia, es un mandamiento de la palabra de Dios que debemos mirar y exhortarnos los unos a los otros. Y es un mandamiento y una responsabilidad de la cual tendremos que dar cuenta un día delante de nuestro Padre. Si animamos o no a nuestros hermanos, si mostramos o no el amor de Cristo, preocupados de su salud espiritual. Exhortaos los unos a los otros cada día, no de vez en cuando, cada día, en tanto que se dice hoy. Esta palabra hoy es importante. Si usted es un lector cuidadoso, se habrá dado cuenta que la palabra hoy ocurre 3 veces en el texto, en la porción que leímos. Un buen ejercicio cuando queremos entender un texto es prestar atención a las palabras importantes y dentro de ellas a las palabras o frases que se repiten. Resulta que el hoy, extraído del Salmo 95, es citado 3 veces en esta breve porción. Y una vez más en el capítulo 4, un poco más adelante, nuevamente aparece la palabra hoy, como referencia al Salmo 95. Así que es importante que meditemos un poco en eso. 3 veces se repite en nuestro texto, una vez más en el capítulo 4, lo que implica, hermanos, para no darme tantas vueltas, lo que implica este hoy es un sentido de urgencia. No es un mañana, tampoco es un pasado, ya fue, no, ya fue. No, es un hoy continuo. Fue un hoy hace 3.500 años con Israel en el desierto. Fue un hoy para el salmista David cuando escribió el Salmo 500 años después. Fue un hoy 1000 años después cuando el autor de Hebreos escribe la epístola a los Hebreos. Y 2000 años más tarde, hoy día, 29 de noviembre, sigue siendo un hoy para nosotros y sigue teniendo la connotación de urgencia. No es mañana, no fue ayer, es hoy, en tanto que se dice hoy. Permítanme a manera de ilustración citarles una experiencia del evangelista del siglo XIX, Dwight Moody. Probablemente muchos de ustedes han leído literatura de Moody, tiene muy buena literatura, recomendable la mayoría de ella de leer. En sus inicios ministeriales él solía decir una frase. Cada vez que él predicaba y convencía algo, él le daba tiempo a su audiencia. Y le decía: vayan a su casa y piensen en lo que he dicho y luego tomen una decisión.
Pero resulta que predicando en una ocasión en Chicago dijo exactamente lo mismo. Después de su sermón, invitó a sus oyentes a que pensaran en lo que le había dicho y que regresaran al día siguiente con una respuesta. El caso fue que esa misma noche ocurrió un gran incendio que siniestró gran parte de Chicago y varios de los oyentes de Moody fallecieron sin alcanzar a responder a la predicación de Moody. Hermanos, esa noche Moody entendió la importancia y la urgencia de la palabra hoy. Él nunca más volvió a decir a su audiencia, vayan a casa y piensen en lo que he dicho, porque entendió la importancia del hoy. Ninguno de nosotros sabemos el mañana. Es una frase tal vez cliché, probablemente usted la ha escuchado. Nadie conoce el mañana, no sabemos, el mañana es solo de Dios, pero resulta que es verdad. A veces el cliché le hace perder valor a la importancia y al peso de esta realidad. Hermanos, este hoy del texto, que tantas veces se repite, es por algo. Hay una intención en el autor de citar una, otra y por tercera vez la palabra hoy, porque es importantísima. Mientras predico en esta mañana frente a ustedes, frente a esta cámara, tengo a mi izquierda colgado en la pared un cuadro con un texto bíblico bordado, que es un regalo de bodas que una querida hermana y amiga de nuestro matrimonio nos obsequió como regalo de bodas. Y el texto dice, escoged hoy a quién habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuándo debían hacer la elección? ¿Debían irse a su casa y regresar al día siguiente con la respuesta? No, el texto dice, escoged hoy. Esa palabra es de suma importancia, hermanos. Resulta que rechazar continuamente el llamado urgente del hoy, lo que va a producir es que nuestros corazones se endurezcan, se vuelvan insensibles. Si me permite una ilustración más, usted sabe lo que ocurre con las terminaciones nerviosas de la piel cuando son continuamente expuestas a un agente nocivo como el fuego, por ejemplo. Si usted se quema constantemente aquí la mano, resulta que termina perdiendo la capacidad de sentir. Al principio duele, pero después ya no duele. Se forma una especie de tejido cicatricial que carece de terminaciones nerviosas normales, por lo tanto la piel se vuelve insensible. Algo similar ocurre con lo que nosotros llamamos el corazón del hombre. No el corazón físico, anatómico, fisiológico, sino con el centro de las emociones, del pensamiento, de la voluntad, del ser de los hombres y de las mujeres. Ocurre algo similar con el corazón. Es tantas veces expuesto indiferentemente a la voz de Dios que le habla cada día, que termina insensibilizado, termina endurecido. Y cuando se endurece, ya no hay remedio. No hay más opción que ser desechado por Dios. Y es lo que le ocurrió a la primera generación malvada que salió de Egipto. Toda esa generación pereció en el desierto, con la sola excepción de Josué y Caleb. Por tanto, exhortaos unos a otros, cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, nota el amor que tenía el autor, él no quería que ninguno se perdiera, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, ¿estás escuchando la voz de Dios? O la escuchas cada domingo, cada martes, cada jueves en nuestros cultos o en los cultos familiares durante la semana. Escucha la voz de Dios, pero no te produce absolutamente nada. No te produce nada porque finalmente no crees a lo que Dios está hablando. No le das la importancia. Está exagerando, está poniéndole color. Son cosas antiguas. Eso no va a suceder así. Todo va a seguir igual. No, hermanos. En tanto que se dice hoy, escucha lo que el Espíritu está diciendo. Dios nos ayude. Versículos 14 en adelante. Encontramos una condicionante. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, se requiere perseverancia. La perseverancia finalmente es la prueba concluyente de que un cristiano de verdad ha creído. Hay algunos que reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la prueba
se retiran. Otros reciben la palabra con gozo, dan un poco de fruto, pero los afanes de este mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero hay un grupo, hermanos, hay un grupo que recibe la palabra y persevera y da fruto cual a 100, 70, a 30 por uno. Y esos son los que oyen la voz de Dios, le creen y la obedecen. Habla de perseverancia, hay una condición aquí. Estamos unidos, participantes de Cristo, pero con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto era importante para los hebreos porque estaban siendo motivados a abandonar esa fe del principio para regresar al judaísmo. Aquí el autor de Hebreos les anima a que no hagan caso a los judaizantes, a que permanezcan firmes en la fe de Cristo, a que retengan firme hasta el fin la confianza del principio. Y para demostrar esta necesaria perseverancia, el autor recurre, hermanos, nuevamente al ejemplo de la primera generación del Éxodo, a esa mala generación, mediante una serie de preguntas retóricas que las va respondiendo de inmediato. Versículo 16 al 18. Note. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Fueron gente acaso que no conocía a Dios? No. ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esos que vieron todas las maravillas, los que vieron las 10 plagas de Egipto, los que vieron la nube, la columna de fuego, el mar rojo abrirse en dos, todos esos fueron. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado? La palabra allí es airado, 40 años. ¿Con quién estuvo disgustado 40 años? ¿Con los cananeos? Esos pueblos bárbaros que sacrificaban a sus propios hijos, que eran idólatras. ¿De ellos está hablando? ¿Con quiénes estuvo él airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Con los israelitas cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ese pueblo redimido, ese pueblo que sacó de Egipto y que lo iba a introducir en la tierra prometida, finalmente Dios se airó contra ellos y juró, no entrarán en mi reposo. Sus cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y con todo esto el autor nos lleva a una conclusión breve, pero contundente. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estos hombres, pese a ver todas las maravillas y a oír a Dios mismo hablar, tanto directamente desde el monte como por medio de Moisés, nunca creyeron. Siempre dijeron, bueno, ¿está acaso Dios con nosotros, sí o no? Siempre estuvieron con esa duda, 40 años con la misma duda. ¿Y tú, hermano, cuántos años de evangelio llevas? Estás con la duda a veces, muchas veces la misma duda. Bueno, ¿está Dios conmigo? No, porque esto no me resulta. ¿Está Dios conmigo? No, y estamos constantemente tentando al Señor. Esto no nos va a conducir a ningún bien. No nos va a conducir a ningún bien, queridos hermanos. Es un ejemplo digno de evitar. Pero tenemos otro ejemplo. El texto no nos deja ahí. Tenemos un ejemplo digno de evitar, lo que nos condujo a una advertencia solemne, y finalmente lo que encontramos es nuestro tercer punto, un ejemplo digno de imitar. ¿Y dónde vemos este ejemplo digno de imitar? En ningún otro lugar más que en Cristo. No podría ser en otro lugar. Vaya conmigo al versículo 14. Es una frase bien corta pero llena de significado. Porque somos hechos participantes de Cristo. La palabra participantes es compañeros. Es la única vez que esta frase ocurre en el Nuevo Testamento. La única vez. Somos hechos participantes de Cristo. Hermanos, la aplicación aquí, ¿hacia dónde apunta? Los israelitas no oyeron la voz de Moisés y por eso perecieron en el desierto. Y aquí, en el día de hoy, uno superior que Moisés, al Hijo mismo hablando. Si la mala generación del Éxodo endureció su corazón para no oír a Moisés y perecieron en el desierto,
¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que endurece su corazón para no oír al Hijo de Dios? Hemos estado hablando toda esta mañana que el día de hoy debemos oír su voz. Así dice el Espíritu, ¿verdad? Por lo cual, como dice el Espíritu, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Con esto en mente, con esto de oír la voz de Dios, vamos al capítulo 1, versículo 1 y 2 de nuestra epístola, que ya lo conocemos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él, Hijo. De modo que el Espíritu Santo está hablando hoy, ya no por boca de Moisés, sino que por medio y en el Hijo mismo. Por lo tanto, hermanos, si la generación mal y perversa de Israel tuvo su merecido y pereció en el desierto por no oír a Moisés, ¿cuánto mayor castigo mereceremos nosotros si no escuchamos a uno que, como el pastor Iván demostró por medio de la Escritura en el sermón pasado, a uno que es superior a Moisés? Hermanos, es en Cristo en quien tenemos la revelación máxima de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, está en el Hijo. Podemos creerla o no podemos creerla. Ese era el punto de los destinatarios originales a los cuales el autor de los Hebreos estaba escribiendo. Ellos estaban en la disyuntiva de permanecer en la fe en Cristo o dejarse seducir por los judaizantes para abandonar la fe de Cristo y volverse a las formas del judaísmo. En otras palabras, hermanos, el autor le está diciendo, ustedes son participantes de este Cristo que es superior a Moisés, que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es la voz final de Dios, es el Logos encarnado de Dios. Ustedes son participantes de ese Cristo, son compañeros de ese Cristo. La invitación que los judaizantes estaban haciendo era que los hebreos abandonaran su compañerismo en ese Cristo para hacerse compañeros de la mala generación, de esa generación que escuchaba la voz de Dios y no le creía, y que por lo tanto perecieron en el desierto. Por lo tanto, la decisión está sumamente clara. ¿Qué van a hacer los hebreos? ¿Van a seguir siendo participantes de este Cristo? ¿O van a hacerse participantes de la mala generación, la dura de cerviz, la dura de corazón, la que nunca creyó y que por tanto no entró a la tierra prometida y sus cuerpos cayeron en el desierto? Explicado de esta manera, la decisión se hace fácil, por lo tanto esto exhorta, anima, alienta teológicamente, con una firmeza rotunda, a los hermanos hebreos a que deben permanecer firmes en la fe. Y esa misma exhortación es para ti el día de hoy. Debes permanecer firme en la fe. Ya no tenemos judaizantes que nos vengan a confundir, pero se han levantado diversas herejías que nos quieren hacer apartar la vista de Cristo, dejar de ser partícipes de Cristo para ser partícipes de teologías liberales, de teologías de prosperidad del mundo. Y el que se hace amigo de todas estas cosas se constituye enemigo de Dios, pierde su participación con Cristo. A la iglesia en Gálatas le ocurrió esto, hermanos. Y el apóstol les escribe diciendo una palabra tan dura: de Cristo os desligasteis. Había un compañerismo, una participación. Participaban con Cristo, pero al judaizar de Cristo se desligaron. Los que por la ley se justifican, de la gracia se cayeron, dice el apóstol. Hermano, que esa no sea tu condición. No podemos encontrar justificación en ninguna otra cosa, ni en el legalismo, ni en otras teologías, ni en otras filosofías, sino únicamente en la persona de Cristo, porque en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo y el Espíritu Santo nos dice esta mañana: oigan la voz del Hijo. De modo que afinemos nuestros oídos, hermanos, para escuchar con mayor atención a Jesús, para conocer más a Jesús, para saber más de Jesús, para contemplar de mejor forma la gloria de Jesús, para ser transformados por la contemplación de esa gloria de Jesús, para
parecernos cada día menos a nosotros mismos y más a la imagen preciosa de Jesús. Que esta exhortación nos anime a aferrarnos a la fe de Cristo, a la persona de Cristo, porque Dios no solamente ha hablado por medio del Hijo, sino que Dios ha hablado en el Hijo mismo. Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo encarnado. Y si somos partícipes de Cristo, como dice el versículo 14, entonces lo tenemos todo. Ahora note esto, no termina aquí. Dijimos dos cosas: o usted participa de Cristo o participa de la mala generación. Ahora, teológicamente note lo siguiente: la primera generación fracasó una y otra vez en el desierto. Cristo triunfó una y otra vez en las tentaciones del desierto. Se lo voy a repetir para que pueda entender la conexión bíblica y teológica. La Biblia no es un conjunto de historias inconexas, sino que es todo parte del plan de la redención que apunta hacia Jesús. El punto profundo y teológico, me gustaría tener más profundidad teológica y claridad para explicarlo, es que Cristo venció donde Israel fracasó. Cristo venció donde Israel fracasó. Israel fracasó en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el diablo y venció donde Israel había fracasado. De modo que, ¿con quién se van a quedar los hebreos? ¿Con el Israel fracasado o con el Cristo que siempre triunfó? La respuesta es lógica. Hermanos, note, cuando Israel tuvo hambre y tuvo sed, murmuró, culpó a Dios y le dijo: para esto nos trajo Dios. Dios es un genocida, nos trajo para morir de hambre y de sed en el desierto. Satanás tienta al diablo, Satanás tienta a Jesús cuando Jesús tiene hambre y le dice: bueno, si eres hijo de Dios, a ver si es verdad, si eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿qué respondió? Respondió: Señor, me trajiste aquí al desierto para morir de hambre. No tenía yo un ministerio acaso, no tenía un ministerio poderoso que iba a cumplir y ahora me voy a morir de hambre en el desierto. Jesús, dependiendo de su Padre y creyendo en la voz del Padre, Jesús oye la voz de Dios. Lo que Jesús le responde a Satanás es: escrito está. Es decir, escuchó la voz de Dios y la creyó. Jesús creyó a la voz de Dios, a la voz de su Padre. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, en la situación extrema en la que estaba Jesús, cualquiera de nosotros se habría confundido, cualquiera de nosotros habría fracasado. Israel fracasó cuando le tocó su oportunidad, todo Israel entero fracasó, pero Jesús triunfó. Jesús escuchó la voz de Dios y la creyó. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién de nosotros, estando en una situación así de extrema, 40 días sin comida, puede hacer tal acto de fe y decir: no importa que todavía no tenga comida, no me desespero, porque está escrito, Dios ha hablado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Nota el tremendo triunfo. Eso fue un triunfo por nocaut. Jesús triunfó donde Israel fracasó. Más tarde, Jesús es tentado nuevamente en la misma línea y le dice: lánzate, le dice el diablo, lánzate de esta cúspide, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. A ver si es verdad que Dios está contigo. A ver si es verdad que Dios está contigo y que Dios cumple sus promesas y que Dios va a mandar a sus ángeles. Jesús, nuevamente confiado en la palabra de su Padre, le dice: no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. E Israel constantemente tentaba a Dios diciéndole: ya, ¿dónde está Dios? ¿Está Jehová con nosotros o no está Jehová con nosotros? Sin embargo, Jesús triunfó donde Israel fracasó. Él confió y no tentó a su Padre. Satanás finalmente le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Así como los 12 espías pudieron ver toda la tierra prometida y todos los reinos que estaban en esa tierra y que iban a ser de Israel, solamente tenían que ser valientes, entrar y pelear y creerle a Dios.
pero fracasaron, tuvieron miedo, no le creyeron a Dios, no creyeron que Dios podía darle todos esos reinos, esa tierra prometida. Sin embargo, Jesús triunfó donde Israel fracasó. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús una vía fácil, un atajo. No tienes que pasar por la cruz, no tienes que pelear esta batalla, no tienes que sufrir el abandono del Padre, no tienes que sufrir el martirio de la cruz. Simplemente póstrate, adórame y yo te doy todos estos reinos de la tierra. El Padre le había prometido a Jesús darle todos los reinos de la tierra, pero primero debía pasar por la cruz. Jesús vence la tentación. Jesús vence la tentación y le responde a Satanás: no, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esto, hermanos, Jesús triunfa rotundamente donde Israel fracasó rotundamente. De modo que la decisión de con quién me voy a identificar y con quién quiero seguir siendo partícipe es con Cristo. Quiero ser participante, como dice nuestro versículo 14, de Cristo, de aquel que triunfó en el desierto, donde nadie más pudo haber triunfado. Allí triunfó Jesús. Y es más que esto. Es más que esto. Los judaizantes decían: nosotros somos Israel. Nosotros somos los herederos de las promesas. Nosotros somos los hijos de Abraham. Nosotros. Ese sentido nacional que tenía Israel y que lo usaban como argumento judaizante para hacer titubear de la fe a los hebreos. Sin embargo, hay aquí un punto importante y con esto voy concluyendo. Resulta que el verdadero Israel no eran esos judaizantes. Esos judíos que eran generación mala, que crucificaron al Señor, que no creyeron al Hijo de Dios, que eran hijos de esa mala generación que murió en el desierto. Ellos no son el verdadero Israel. El verdadero Israel es Jesús. El verdadero Israel es Jesús. Antes que apuntar a la iglesia, alguno podría decir: la iglesia es el verdadero Israel. Sí, está bien, pero más profundo que eso, el verdadero Israel, el verdadero siervo de Jehová es Jesús. Por eso Mateo escribe: cuando Jesús en su infancia es llevado a Egipto y luego regresan a Israel, dice que eso ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando vamos a Oseas está hablando de cuando Dios saca toda la nación de Israel, 600.000 hombres de guerra, más sus familias, mucha gente, 2 millones por lo menos de personas, los saca de Egipto, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo al desierto. Hermanos, el verdadero Israel, aquel que cumple todas las promesas de Dios, aquel que cumple además todos los requerimientos de Dios como pueblo de Dios que debería traer luz a las naciones, es Jesús. Jesús es el verdadero Israel. Y si somos participantes con Jesús, entonces somos el verdadero Israel. El verdadero Israel no son los que descienden físicamente de Abraham, sino aquellos que tienen la fe de Abraham. Y así lo desarrolla magistralmente el apóstol Pablo en el libro de Romanos y también en Gálatas. Los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. Son los que están en Jesús, que es el verdadero Israel. Por lo tanto, todo esto es de profundo ánimo para los lectores hebreos y debe también ser de profundo ánimo para nosotros, al mismo tiempo que una advertencia. Escuchemos la voz del Hijo hoy. Como dice el Espíritu Santo, escuchemos la voz del Hijo hoy. Dios nos ha hablado por el Hijo, no por profetas falsos que se levantan hoy día cobrando dinero para hacer supuestos milagros y darte profecía de prosperidad. Deja todas esas inmadureces de lado. En Cristo podemos encontrar madurez. En Cristo podemos encontrarlo todo. Es Cristo a quien necesitamos. Participemos con el Hijo, seamos compañeros del Hijo y no compañeros de la mala generación de Israel que hasta el día de hoy sigue teniendo hijos malos. Esta perversa generación. Miremos entonces que ninguno de nosotros tenga un corazón que se esté endureciendo por el engaño de este pecado, que esté apartando sus ojos de Jesús y haciéndose partícipe del mundo o de obras infructuosas de otras teologías cerradas. Exhortémonos
cada día los unos a los otros, como verdadera iglesia de Cristo, como verdadero cuerpo de Cristo, en tanto que se dice hoy. Si todavía no has hecho este conocimiento de tu pecado, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses de Egipto, a los cuales adoraron vuestros padres, o a Jehová que nos sacó de Egipto. Pero yo y mi casa serviremos al Señor hoy, no mañana, porque no le conocemos. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que perseveremos en él. Dios les bendiga.